Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy vamos a ver una de las últimas novedades que ha traído la versión de Photoshop Beta, y es que tenemos aquí en los filtros unos nuevos filtros que son los filtros paramétricos, que son estos que tenemos aquí. Pero antes, por supuesto, voy a duplicar la capa de fondo, y esta capa, ya que estamos hablando de filtros, lógicamente lo que voy a hacer es pasarla o sea, no pasarla, sino convertirla en un objeto inteligente para luego poder reeditar ese filtro pues tantas veces como sea necesario, ¿vale? Acordaros que todo lo que trabajemos en filtro, lo conveniente sería siempre trabajar sobre una capa convertida en objeto inteligente para luego poder reeditar ese filtro. Y tengo aquí esta fotografía, bueno, simplemente la he elegido porque es una foto de exterior, pues tiene partes de sombras, tiene partes de contraluz fuerte, etcétera, etcétera, y bueno, pues es una foto que me parece que más o menos puede dar juego para simplemente pues visualizar un poco pues de qué van estos filtros nuevos. Entonces, bueno, vamos a verlo, voy a meterme aquí dentro de filtros y aquí voy a pinchar en filtros paramétricos. Y aquí se nos abre pues esta columna, digamos, con todos los filtros nuevos que tenemos aquí, ¿vale? Yo los he estado revisando, o sea, he estado viendo algunos, por supuesto, lógicamente, pues antes de hacer el vídeo, y la verdad es que hay algunos que son interesantes, pero hay otros que la verdad es que yo personalmente, al menos para mí personalmente, pues yo no le encuentro ninguna utilidad, pero seguramente que más de uno, oye, pues le resultará interesante. Vale, aquí, fijaros, simplemente voy a pinchar en esto, o sea, voy a hacer la foto más pequeña, la voy a poner aquí para que se vea mejor. O sea, fijaros, este por ejemplo es un filtro de fotografía, aquí tenemos el nombre, o sea, fotografía vintage en blanco y negro. Aquí tenemos la resolución que nos aporta, digamos, el filtro, que por defecto suele poner media, pero también podemos poner borrador. O sea, es también en caso dependiendo un poco de la potencia del ordenador, yo lo voy a poner en ultra para que se vea bien, bien. O sea, fijaros cómo cambia en realidad este, que se nota mucho, por ejemplo, de borrador. Fijaros cómo queda en borrador a ponerlo en ultra, pues se nota bastante la diferencia. Pero fijaros que lo que digo es un filtro vintage en blanco y negro. Pero oye, ¿y qué uso puede tener esto? Pues hombre, algún uso seguramente que a alguien le pueda gustar o que pueda hacer algo con ello, pero es que no, o sea, yo no veo que sea, yo personalmente, insisto, o sea, dejadme en los comentarios a vosotros qué os parece, pero yo no veo que sea algo como que se le vaya a sacar partido o que sea extremadamente necesario añadir este tipo de cosas a Photoshop porque sean cosas que se vayan a utilizar muchísimo, ni mucho menos. O sea, creo que deberían centrar, digamos, un poco la fuerza de toda la energía de realizar cosas nuevas, pues para otro tipo de cosas que pueden ser más útiles. Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, aquí tenemos ajustes preestablecidos dentro de este filtro que, por ejemplo, pues aquí da un contraste suave alto. Aquí tenemos suave, bueno, pues simplemente pues fijaros, va a ir variando, y aquí pues un negativo, pues es que lo que digo, o sea, ya ves tú, o sea, ¿qué hacemos con este filtro? Pues hombre, seguramente ya os digo, a más de uno a lo mejor, bueno, le puede hacer algo, puede resultar interesante, pero es que es raro, es un filtro raro. Entonces, bueno, aquí tenemos aleatorio también, o sea, que es como raíz aleatoria, que lo que hace es que varía un poco el efecto de este filtro. Si os dais cuenta, fijaros cómo va cambiando según yo le voy dando, o sea, va haciendo ligeros cambios, va añadiendo más ruido, quitando ruido, o sea, es una pequeña variación. Y luego tenemos aquí la textura, que aquí, pues bueno, o sea, podemos añadir más o menos cantidad de textura. Aquí podemos meter más todavía, o sea, digamos que define un poco más la fotografía. Aquí hacemos pues un negativo. Aquí tenemos el brillo, o sea, para aumentar o disminuir brillo a nuestra foto. Y luego tenemos la parte de transformar, que ahora la veremos, la parte de transformar y la parte de los parámetros técnicos. Esto lo voy a explicar con esta porque en realidad está en todos, pero simplemente lo voy a explicar con esta para que lo veamos un poco. Primero voy a explicar la parte de parámetros técnicos, que simplemente, bueno, esto es luminosidad. Ya sabéis que la luz es luz, aquí añadimos luz, aquí quitamos luz, y luego el contraste. O sea, para añadir o quitar un poco más de contraste a lo que es este filtro. Y luego está esto de transformar, que aquí, por ejemplo, fijaros que pone la escala en 1, y aquí se puede jugar con la escala para que, digamos, podamos tener pues diferentes tipos de escalas dentro de esto, diferentes tipos de tamaño. Em, Tampoco encuentro muy bien el sentido de esto, pero bueno, insisto, o sea,
seguramente, bueno, aquí, por ejemplo, fijaros, aquí le voy a poner una escala más pequeña y aquí le voy a poner repetir 5 y le voy a dar a OK, o sea, y aquí pues me lo va, digamos que va a repetir como en 5 patrones, voy a poner aquí 5 también. Y aquí lo ponemos y fijaros, o sea, va como repitiendo los patrones y aquí en la escala pues voy a poner un poco menos también. Esto, ya os digo, o sea, es una cosa que no... yo personalmente no le encuentro muchísimo sentido, pero bueno, oye, pues está ahí. Esto seguramente que alguien le pueda encontrar sentido y que pues, que lo pueda utilizar. Vale, pues vamos a, por ejemplo, pues otro filtro. O sea, lógicamente no os voy a explicar todo. O sea, simplemente quería que vierais pues un poco de qué iban estos filtros. Este, por ejemplo, fijaros, este da este efecto pues un poco, pues como si fuera una especie de, bueno, aquí pone aberración cromática, pero más que aberración cromática es como, pues, una especie como de no realidad virtual, sino lo típico de las gafas, el efecto de gafas en 3D, que salió hace muchísimos años, pues algo así parecido. Y aquí, bueno, pues podemos también variar, pues ir variando este filtro, podemos hacer cosas. Aquí, a ver, aquí se pueden hacer cosas, por ejemplo, interesantes en el sentido de, luego a esto, por ejemplo, se le puede crear una máscara de capa, dejar este efecto en algún sitio colocado, eliminarlo de otro. Bueno, se pueden hacer cosas, pero ya os digo, aquí tenemos luego pues la intensidad, el ángulo, diferentes cositas que se pueden ir tocando con esto. Y tenemos más cosas, por ejemplo, este no está mal, o sea, es interesante también, o sea, este filtro, el filtro de distorsión, viene por defecto, distorsión de estiramiento, y aquí, por ejemplo, bueno, pues para estirar una parte pues, de la fotografía, para estirar más cantidad, menos cantidad. Esto, por ejemplo, es un efecto que se le podría poner, se me acaba de ocurrir, por ejemplo. O sea, se le podría poner a un efecto de agua, pues si queremos hacer como un reflejo de agua de algo, pues se le podría poner este efecto. O sea, poco a poco seguramente, y aquí bueno tenemos la dirección también, pues a poco irán surgiendo, seguramente a la gente se le vaya ocurriendo, a mí también por supuesto, o sea, utilidades para este tipo de filtros, pero insisto, o sea, de todos los que hay, no los vamos a ver todos, voy a ver por ejemplo pues este, que es uno de los que a mí me ha resultado interesante, o sea, a mí me ha resultado interesante, a mí para lo que hago yo personalmente, dos, este filtro de color y este filtro, que ahora lo veremos también, que da como dos tonos. Pero bueno, vamos a ver primero este de color, que simplemente, bueno, aquí vamos a poner ultra y fijaros. Aquí nos da por defecto este color, también tenemos un efecto sepia, un cian degradado, que aquí digamos que nos crea un degradado, y tenemos una escala de grises, que es un blanco y negro. Pero aquí es donde viene ahora. Fijaros este blanco y negro, qué potente es. A mí personalmente me encanta. O sea, muchísimo más, por ejemplo, que si convertimos la foto en blanco y negro, que si la pasamos a escala de grises normal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece un blanco y negro brutal, ¿vale? Simplemente aplicando este filtro y poniéndolo en escala de grises. Y a esto se le pueden añadir más cosas. O sea, luego ya esto podemos combinarlo con otros diferentes tipos de ajuste de blanco y negro, que ya sabéis que tengo otros vídeos y también en, los que son alumnos míos, por supuesto, que ya que estoy, aprovecho que si os gusta todo mi contenido y queréis continuar formándoos conmigo, pues tenéis todos mis cursos disponibles en un enlace en la descripción de este vídeo. Así que ahí podéis acceder a todos mis cursos. Y como decía, pues en mis cursos, a mis alumnos también, por supuesto, en el máster de edición digital con Photoshop, pues hay diferentes métodos de blanco y negro que son absolutamente brutales. Pero este está muy bien también, o sea, me gusta. Entonces, bueno, aquí lo que digo es que se pueden hacer diferentes cosas. Y aquí, por ejemplo, con el color, bueno, esto simplemente si pinchamos nos deja elegir un color y aquí pues tenemos, digamos que la fusión, o sea, si queremos más cantidad de ese color o que se fusione con la foto original. Y esto es lo que a mí me resulta interesante, porque fijaros, por ejemplo, simplemente añadiendo un color y fusionándolo muy poquito, cómo se crea una mezcla bastante interesante entre el color que nosotros elegimos y el color de la fotografía original. Y esto resulta, lo que digo, o sea, bastante interesante, porque aquí, por ejemplo, fijaros, se le puede poner pues algo un poco más así, por poner un ejemplo, y aquí ya simplemente, fijaros, aquí abrimos el estilo de capa y dentro del estilo de capa, por ejemplo, pues se pueden jugar con diferentes cosas diciendo, por ejemplo, vale, pues yo quiero mantener este tono en las sombras, pero lo quiero eliminar de las luces. Fijaros, aquí lo elimino de las luces y con la tecla Alt
pues creo este degradado para dejar únicamente, digamos, este tono pues un poco en la parte de la sombra. Y fijaros, de esta forma, o sea que aquí ya podemos empezar a crear cosas chulas. Pero lo bueno es que como esto es un filtro inteligente, o sea, como lo convertimos en objeto inteligente, vamos a poder reeditar esto. O sea, quiero decir, aunque lo hayamos cerrado, o sea, si yo pincho aquí, por ejemplo, hago doble clic, pues se me va a volver a abrir y lo voy a poder reeditar. Fijaros, ahí digo, vale, pues si le quiero poner un poquito más, le quiero poner un poquito menos y de esta forma podemos ir jugando muchísimo, igual que lógicamente pues poner cualquier otro color, por ejemplo, o sea, que yo pongo esto y le doy este color, pues estoy añadiendo otro color totalmente diferente, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, este filtro de color a mí me resulta interesante, o sea, me resulta interesante, bueno, es interesante y ahí está. Y el otro que también me gusta es este que está aquí, que es el filtro bitonal, ¿vale? Este, por ejemplo, pues es un filtro que creo que es interesante también. Esto lo voy a, perdonar un segundo, voy a ponerlo pues como estaba. Vamos a darle OK, para que se vea el filtro pues como se tiene que ver. ¿Por qué me resulta este interesante? Lo voy a poner en ultra porque tiene dos tonos también y se puede jugar con ello. Entonces esto, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a ponerlo pues en modo de fusión, multiplicar. O sea, aquí podemos jugar muchísimo con los modos de fusión, multiplicar, luz suave, etcétera. De hecho, lo voy a poner en luz suave para ver bien qué se le puede aplicar a esto. Y aquí, por ejemplo, fijaros, al tono amarillo. Vale, pues vamos a ponerle un tono pues, amarillo, digamos un poquito más rojizo, pero más, un poco más claro, más blanco. Vale, le doy OK y fijaros, aquí ya digamos que en las luces he colocado este tono. Y ahora pues voy a colocar otro diferente, pues por ejemplo, pues para las sombras. Vamos a colocar, por ejemplo, pues algo así. Y lo ponemos, por ejemplo, pues por aquí. Le damos OK y fijaros cómo esto se me aplica en las sombras. Vale. Si decimos, vale, pues lo quiero pues un poco más azul y que se aplique más a la sombra, pues simplemente añadimos un poquito más de oscuridad. O sea, y aquí tenemos la combinación de estos dos colores, que también podríamos decir, oye, ¿y no podemos conseguir algo similar también haciendo una capa de ajuste de degradado? Sí, de mapa degradado o de degradado pues también podría ser, o sea, se podría conseguir algo diferente también. O sea, más o menos un poco de este estilo. Y aquí, bueno, simplemente esto, utilizar el color de fondo en el área transparente, simplemente es por si tenemos una foto donde hay partes que o bien están recortadas o tenemos capas transparentes, etcétera, etcétera, pues que utilice este color que nosotros le digamos aquí para rellenar esas partes transparentes, ¿vale? Simplemente eso. Y aquí tenemos otra vez lo mismo de transformar, ¿vale? Que esto pues no lo voy a tocar porque yo personalmente no le encuentro la utilidad, o sea, al menos yo no lo utilizo de momento. Pero bueno, simplemente pues sí que quería enseñaros esto pues con estos filtros nuevos que han salido aquí que ya veis que se pueden añadir muchísimos. Este por ejemplo pues también es interesante, o sea, se le podrían añadir cosas, jugar con máscaras de capa, etcétera, etcétera. O sea, creo que se pueden hacer diferentes cosas y que pueden tener un resultado bastante chulo. No todos, por supuesto, pero sí que algunos de ellos, y espero que, oye, pues que Photoshop vaya añadiendo más y que los que esté, pues los vaya puliendo, por supuesto. Así que, lo dicho, si os ha gustado, pues dar ahí un super like, dejadme en los comentarios qué os parecen estos filtros nuevos, si veis que le vais a sacar partido, si opináis un poco como yo también, que es como a mí personalmente a lo mejor me sirven dos y el resto no le encuentro mucho sentido, pero bueno, dejadme en los comentarios pues cualquier cosa que penséis sobre esto y oye, pues lo dicho, suscribiros, darle un super like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.